Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Daniel y me gustaría platicarles sobre la mitosis, la meiosis y los ciclos de vida eucarióticos, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar me gustaría pedirles una pequeña disculpa por todos aquellos ruidos que puedan escuchar. No dispongo de un lugar muy adecuado para poder realizar la grabación de un video, pero trataré de ser lo más conciso y hablar lo más fuerte posible para evitar que los sonidos de fondo lleguen a distraernos, ¿de acuerdo? Comencemos. La transición que ocurre entre dos divisiones, junto con la propia división, se conoce como ciclo de división celular, o de manera más simplificada, ciclo celular, ¿de acuerdo? Este ciclo celular nosotros lo vamos a dividir en dos etapas. La primera de ellas, la división celular, puede ser de dos tipos, ya sea mitosis, en el caso de las células somáticas, o meiosis, en el caso de las células germinales, ¿de acuerdo? Y la interfase es la segunda etapa, ¿de acuerdo? Esta etapa va a ser común en ambos tipos de división. Y otra característica es de que va a abarcar la mayoría del tiempo del ciclo celular, un aproximado del 90% o 95%. Durante esta etapa la célula se va a dedicar a crecer, para alistarse para la fase mitótica. Y bueno, otra característica del ciclo celular es de que este va a variar de acuerdo con el tipo de célula que nosotros estemos hablando. Hay algunas células que van a dejar de dividirse, hay algunas células que van a detener su proceso de división hasta que nuevamente sea requerido, y hay otras células que pueden encontrarse en constante división con tal de mantener algún tejido. ¿De acuerdo? Bueno, la interfase. Durante esta etapa, nosotros lo vamos a encontrar dividida en tres. La primera fase, que es la fase G1, ¿de acuerdo? También conocida como fase presíntesis de ADN. Durante esta etapa, la célula se va a dedicar a sintetizar moléculas energéticas, proteínas, eh, algunos tipos de moléculas orgánicas que le van a ayudar para la siguiente fase, que es la fase S, ¿de acuerdo? En la fase S, la célula se va a dedicar a sintetizar el ADN, a replicarlo tal cual. Eh, ya sabemos igual que se necesita descondensar la cromatina, a un nivel más simplificado como es la cadena, y entonces es cuando van a comenzar a actuar las polimerasas y del proceso tal cual de la replicación del ADN. Bueno, esta fase S además es la más extensa dentro de la interfase, ¿de acuerdo? La fase S va a abarcar la mayoría del tiempo en comparación de fase G1 y fase G2. Posterior a la fase G2, nosotros vamos a encontrar, posterior a la fase S, vamos a encontrar a la fase G2. En esta fase G2, conocida también como fase post-síntesis de ADN, la célula va a terminar de sintetizar aquellas moléculas que se hayan consumido durante la fase S y que le ayuden precisamente para poder ejercer la fase mitótica, ¿de acuerdo? Que aquellas moléculas que le permitan dividirse y dotar de moléculas esenciales en cantidad necesaria a las células hijas para poder subsistir y al mismo tiempo poder ejercer sus mecanismos. Bueno, la fase mitótica nosotros podemos encontrar de dos tipos, ya sea una división asexual como la mitosis o una división sexual como la meiosis, ¿de acuerdo? En el caso de la mitosis, algunas características que nosotros podemos encontrar en comparación. Bueno, ya están vendiendo pollos. Bueno, en el caso de la mitosis, nosotros vamos a encontrar que al finalizar la división, las células hijas van a ser idénticas a la progenitora, es decir, que van a poseer la misma carga genética. Estamos hablando de células diploides. Y otra característica de esta división es de que se va a dar en células somáticas, ¿de acuerdo? Células que se van a encargar de sustentar al individuo, tal cual, al organismo, mejor dicho. Este, esta otra característica es de que esta división es de tipo no reductora, es decir, que la carga genética va a permanecer. Lo mismo, la célula progenitora es diploide y las células hijas
van a ser diploides también. Esta etapa o esta división consta de una sola fase, ¿de acuerdo? Que simplemente las células van a experimentar su proceso de división y hasta ahí se van a quedar. Y otra característica es de que durante esta división no se va a producir un entrecruzamiento. Es decir, bueno, como vamos a ver más adelante, los cromosomas van a permanecer idénticos a los cromosomas que se encontraban en la célula progenitora. Hablando de la meiosis, un tipo de división sexual, esta división nos va a dar como resultado 4 células hijas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas va a ser distinta entre ellas y a la progenitora. Esto, nosotros podemos hablar de que las células se conocen como haploides, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es precisamente porque es un tipo de división reductora. Eso quiere decir que va a pasar de una carga de 2N, como era la célula progenitora, a ser simplemente N, que son las células hijas, ¿de acuerdo? Este tipo de división, pues ya mencionamos que se da en las células germinales, ¿de acuerdo? Todas aquellas células que se van a encargar de producir gametos. Otra característica es de que consta de 2 divisiones sucesivas, ¿de acuerdo? Como vamos a ver más adelante, la meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Y otra característica es de que se produce el entrecruzamiento, es decir, los cromosomas van a ser distintos incluso a los que se van a encontrar en la en la célula progenitora, ¿de acuerdo? Bueno, hablando de la mitosis, lo que es la división celular, algo que también pues hay que mencionar, es de que nosotros podemos encontrar a su vez 2 etapas, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis, que está enfocada en la división del núcleo celular, y la citocinesis, que está enfocada, o más bien es el proceso por el cual el citoplasma de la célula se va a dividir y nos va a originar 2 células independientes, ¿de acuerdo? En el caso de la cariocinesis, para la mitosis, la vamos a encontrar dividida en 5 etapas o 4 etapas, dependiendo del autor. La primera de ellas es la profase, la segunda la prometafase, le sigue la metafase, la anafase y por último la telofase, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco más adelante esto. En el caso de la profase, nosotros vamos a encontrar que la cromatina comienza a condensarse, es decir, que va a pasar desde un estado de condensación como lo es el nucleosoma a convertirse hacia los cromosomas metafásicos, ¿de acuerdo? Otra característica es de que durante esta etapa empiezan a desaparecer algunas estructuras que se conocen como nucleolos, así como comienza a formarse el uso mitótico y el áster, ¿de acuerdo? Que esto está conformado por un agrupamiento de moléculas conocidas como miosina y actina, ¿de acuerdo? Que van a propiamente actuar sobre el citoplasma de la célula, conectarse hacia los cromosomas. Y bueno, vamos a ver más adelante que son muy importantes, puesto que sin ellos la fase de división no se realizaría tal cual. Y bueno, otra característica es de que los centrosomas comienzan a alejarse hacia distintos polos opuestos en la célula, ¿de acuerdo? En la prometafase, también conocida como profase tardía, en este caso la envoltura nuclear se va a comenzar a desfragmentar, ¿de acuerdo? Va a comenzar a desaparecer. Y en este caso los microtúbulos que provienen de los centrosomas se van a unir, ¿de acuerdo? Hay algunos microtúbulos que se van a unir a una estructura dentro de los cromosomas que se conoce como cinetocoro. Y hay algunos otros microtúbulos que no se van a unir a los cinetocoros, sino que van a interactuar con los otros microtúbulos que pertenecen al centrosoma opuesto. Estos se van a conocer entonces como microtúbulos del cinetocoro y microtúbulos que no son microtúbulos que no pertenecen al cinetocoro, pues. De acuerdo. Entonces, otra característica es de que aquellos microtúbulos que ya estén anclados a los cinetocoros de los cromosomas los van a comenzar a alar hasta una región de la célula que se conoce como placa ecuatorial. Nosotros entonces pasamos a la siguiente, que es la metafase.
En esta etapa, los cromosomas ya se encuentran alineados en lo que precisamente se conoce como placa metafásica. Es decir, es la región que se encuentra a la mitad entre los dos polos que se encuentran pues establecidos por los centrosomas, ¿de acuerdo? De la ubicación de los centrosomas, justamente a la mitad se va a encontrar la placa metafásica y sobre ella los cromosomas, ¿de acuerdo? Estos se van a alinear y posteriormente va a empezar a ocurrir un proceso de tira y afloja por parte de los microtúbulos de los cinetocoros, ¿de acuerdo? Que nos van a entonces estar haciendo un movimiento de estira y afloja hasta que los cromosomas o las cromatías hermanas se logren dividir y nos den entonces dos cromosomas o pues sí, las dos cromátides hermanas divididas. Prosiguiendo con la anafase. La anafase se da cuando las cromátides hermanas ya se lograron separar, ¿de acuerdo? Esta etapa es la etapa más corta de la mitosis. Algo que se me pasó a mencionar es de que la etapa anterior, la metafase, es la etapa más larga. ¿Por qué? Porque precisamente los microtúbulos necesitan interactuar y vencer las fuerzas que unen a las cromátides hermanas, ¿de acuerdo? Y hasta que no lo logren, no va a comenzar la anafase. Entonces, durante la anafase, estas cromátides se van a comenzar a alejar y se van a empezar a dirigir hacia los centrosomas a los que están unidos, ¿de acuerdo? Otra característica es de que la célula va a comenzar a alargarse. Y esto va a estar dado porque los microtúbulos que no pertenecen a los cinetocoros de los cromosomas van a comenzar a polimerizarse de tal manera que precisamente las fuerzas van a... Es como estar metiendo una varilla y hacerla más grande, más grande, más grande y entonces te va a dar como un estiramiento de tu globo y por lo tanto pues tu célula se va a hacer más grande. Y bueno, mientras estos cromosomas se empiezan a acercar hacia los centrosomas que los están jalando, se va a dar un proceso que se conoce como citocinesis, ¿de acuerdo? Más adelante les voy a hablar. La telofase es la última etapa de la cariocinesis. Durante esta etapa comienza entonces la formación de los núcleos, ¿de acuerdo? Comienza a aparecer esta delimitación y con ello la descondensación de las cromátides, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar entonces dos núcleos distintos y con ello va a comenzar la formación, ahora sí, de algo que se conoce como horquilla de segmentación. Bueno, entonces, una vez que está finalizada la telofase, lo más común es de que se dé el proceso consecuente que es la citocinesis o la división del citoplasma de la célula para originar dos células distintas, independientes. Encontramos entonces que la citocinesis puede estar en el caso de células que no posean pared celular y células que posean una pared celular. En el caso de aquellas que únicamente consten de una membrana celular, pues va a comenzar la formación de una estructura que se conoce como anillo contráctil, ¿de acuerdo? Esto va a estar conformado por proteínas tales como actina y miosina, las cuales van a comenzar a contraerse hasta lograr dividir la membrana celular, ¿de acuerdo? Tal y como podemos observar en esa imagen. En el caso de aquellas células que poseen una pared celular, pues este proceso pues se va a dar por algo que se conoce formación de un tabique. Y este tabique se va a formar por una combinación de moléculas, o de, mejor dicho, vesículas, que provienen del aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Y esto nos va a formar una estructura que se conoce como placa celular. Esta placa celular poco a poco va a ir aumentando su tamaño hasta que logre fusionarse con la membrana plasmática de la célula y por lo tanto nos va a dividir a la célula en dos citoplasmas distintos, ¿de acuerdo? Y posteriormente esta placa celular nos va a originar una nueva pared celular, ¿de acuerdo? Que pues nos dé dos células ya completamente independientes y con su estructura completa. Bueno, comencemos entonces con la meiosis. La meiosis comparte comparte mecanismos idénticos con la mitosis,
Sin embargo, hay algunos de ellos que van a cambiar y que la van a volver algo característico y esencial en el caso de las células germinales, ¿de acuerdo? Nosotros podemos entonces encontrar que la meiosis se va a dividir en dos etapas. La meiosis 1, en la cual va a ocurrir el proceso disculpen, de la separación de los cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Y en la meiosis 2 va a ocurrir la separación de las cromátides hermanas. Durante la meiosis 1, entonces, va a comenzar el proceso de reducción, es decir, cuando nuestra célula nuestra célula progenitora va a pasar de ser diploide a células hijas que van a ser haploides. ¿De acuerdo? Y bueno, pues algo más que les podemos mencionar es de que este tipo de división es considerado reductora precisamente por eso, porque la carga genética o la carga de los cromosomas va a pasar al ser la mitad. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de la meiosis, encontramos meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 y la meiosis 2 van a constar de las mismas etapas que en la mitosis, que son profase, metafase, anafase y telofase. Pero en este caso, en la profase 1, vamos a subdividirla en 5 etapas que van a facilitar el estudio de la misma. En el caso de la profase 1, la primera subetapa sería el leptoteno. Lo que ocurre durante esta subetapa es de que los cromosomas comienzan a condensarse dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Durante el cigoteno, los cromosomas que son homólogos, no las cromátides hermanas, ojo, comienzan a acercarse hasta quedar alineados en toda su longitud. Y esto nos forma algo que se conoce como complejo sinaptonémico. En la imagen de la derecha, los cromosomas homólogos son aquellos que, por ejemplo, podemos observar. El azul es homólogo al rojo, ¿de acuerdo? Los dos cromosomas azules no son homólogos, se le conocen como cromátides hermanas, ¿de acuerdo? Durante el paquiteno se va a producir algo que se conoce como entrecruzamiento o, pues como se conoce en inglés, crossing over. Es decir, es la etapa durante la cual estas cromátides van a comenzar a intercambiar regiones de su ADN y lo que le va a dar variabilidad genética a los cromosomas. Subsecuente podemos encontrar al diploteno, ¿de acuerdo? Durante esta etapa nosotros podemos observar los quiasmas y esto es precisamente el lugar donde se produjo la recombinación o el intercambio genético de los cromosomas. Y por último, una diacinesis, es decir, que es cuando comienza a romperse la envoltura nuclear y nosotros podemos observar que es tal cual la profase como nosotros habíamos visto en la mitosis, solamente que está subdividida y que a diferencia de la mitosis aquí va a ocurrir el entrecruzamiento o el crossing over. En el caso de la metafase 1, pues bueno, nuestros centrosomas que ya se fueron separando, porque es un proceso simultáneo, durante estos centrosomas ya van a tener sus microtúbulos unidos a los cinetocoros de los cromosomas. Van a tener los microtúbulos unidos a los cinetocoros de los cromosomas. Y bueno, por lo tanto, van a comenzar a tirar de ellos hasta igualmente localizarlos en la placa metafásica. Esto entonces va igual a generar fuerzas de tira y afloja, pero la diferencia de la metafase 1 con la metafase que se encuentra en la mitosis es de que los cromosomas se van a alinear como cromosomas homólogos. Ya no se van a encontrar todos absolutamente ubicados sobre la placa metafásica como a la misma altura, podemos decirlo, sino que en este caso se van a encontrar como en la imagen y esto precisamente nos va a dar como resultado que los cromosomas que sean homólogos se dirijan hacia polos opuestos y por lo tanto una reducción en la carga de los cromosomas. Comenzando con la anafase 1 es cuando estos cromosomas homólogos se van a dirigir hacia su respectivo centrosoma
y entonces va a comenzar nuevamente el proceso de la citocinesis. Durante la telofase 1, igual, pues puede ocurrir un proceso de formación del núcleo, pero lo más común es de que simplemente se acerquen hacia el centrosoma que corresponde y se vuelva a producir el proceso de la citocinesis, que nos va a originar dos células, en este caso ya haploides, pero que van a poseer sus cromosomas duplicados. Cabe destacar que cuando comienza la siguiente fase, que es la profase 2, no va a ocurrir un proceso de interfase, es decir, G1, fase S y G2, puesto que nuestros cromosomas ya se encuentran duplicados, ¿de acuerdo? Durante la profase 2, nosotros vamos a encontrar que nuevamente se vuelve a formar el uso mitótico junto con los áster. Estos se van a comenzar a alejar hacia polos opuestos de la célula y entonces las cromatías hermanas van a comenzar a unirse hacia los centrosomas por los microtúbulos del cinetocoro y estos van a comenzar a orientarse hacia la placa metafásica nuevamente, tal cual como en la mitosis. Durante la metafase 2, perdón, durante la metafase 2 nosotros vamos a encontrar que los cromosomas se van a posicionar sobre la placa metafásica. Y entonces nuevamente va a ocurrir el fenómeno de tira y afloja por parte de las fuerzas de los microtúbulos que provienen de los centrosomas hasta que logren dividirlos. Durante la anafase 2, estas cromátides hermanas se van a dividir y van a comenzar a orientarse hacia los centrosomas respectivos. Durante la telofase 2, pues ahora sí va a comenzar la formación del núcleo y su posterior citocinesis. Y esto ya como resultado nos va a dar entonces 4 células que logren ser distintas entre sí y a su vez distintas a la célula de la cual provienen. Bueno, en el caso del ciclo celular, como hablamos en un inicio, cada célula, dependiendo del tipo de célula que nosotros estemos hablando, va a dividirse con mayor frecuencia o menor frecuencia. Y esto viene dado por un mecanismo de regulación, como viene siendo precisamente algunas proteínas que se conocen como quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, ¿de acuerdo? Pero estos puntos de regulación del ciclo celular los vamos a encontrar en algunas etapas tales como la fase G1, la fase G2 y propiamente también lo vamos a encontrar en la fase mitótica. Y bueno, esto simplemente sirve para regular con qué frecuencia se va a estar dividiendo y al mismo tiempo como un mecanismo de control para la propia célula de decir si cuenta o no con los recursos necesarios para lograr dividirse. Nosotros vamos a tener entonces que en la fase G1 se va a encontrar el primer punto de control. Si la célula no tiene la indicación o en su defecto no es necesario que se divida, va a entrar en una fase que se conoce como G0, un estado recesivo o quiescente, durante el cual va a permanecer un tiempo indefinido, es decir, hasta que reciba una señal que le diga que es necesario que se vuelva a dividir. En el caso de que esta célula reciba la señal de que es necesario que continúe dividiéndose, pues va a continuar con la fase G1, subsecuente fase S, fase G2 y la propia división celular. Esto viene siendo regulado entonces por las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Como nosotros podemos observar en el diagrama de la derecha, pues se van a encontrar dentro de la célula algunas proteínas que se conocen como quinasas dependientes de ciclinas y estas se van a encontrar en una concentración constante. Las que se van a comenzar a incrementar de acuerdo con el avance del ciclo celular son las ciclinas y estas ciclinas al unirse con nuestras quinasas dependientes de ciclinas van a formar algo que se conoce como factor promotor de la maduración o factor promotor de la mitosis de la fase mitótica, ¿de acuerdo? Y estos complejos proteicos van entonces a activar otras proteínas, van a comenzar a activar cascadas de
de proteínas, ¿de acuerdo? Fosforilándolas. Y esto va entonces igual, bueno, se ha observado que comienzan algunos procesos tales como precisamente la desintegración del núcleo celular, que viene siendo pues la profase o la profase 1, así como también interactuando con algunas otras proteínas para propiamente favorecer la fase mitótica. Como nosotros podemos observar en esta gráfica, eh, las ciclinas van a comenzar a incrementar su concentración a partir de la fase S, hasta llegar a un pico máximo durante la fase mitótica. Una vez que esta célula logró dividirse, la concentración de las ciclinas va a disminuir abruptamente hasta llegar a unos niveles tan bajos que no le van a dar como la indicación de divídete. Es decir, necesita primero la célula revisar si cuenta entonces con la indicación de continuar con la división o no. Y bueno, precisamente podemos encontrar que este tipo de regulación se encuentra afectado en algunas células cancerosas porque su división no obedece mecanismos de regulación. Es decir, que van a comenzar a dividirse de una manera incontrolada, agotando recursos, agotando espacio y con posteriores secuelas de lo que viene siendo un proceso canceroso, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más que agregar, pues esto es todo por mi parte.